democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía, desde el CEAD Medellín, por la RV, para la audiencia global en línea. Bienvenidos. Cordial saludo a todos los usuarios de la Radio UNAD virtual que nos escuchan en Colombia y en el mundo. Estamos en un programa más de Construyendo Ciudadanía. El tema del día en Construyendo Ciudadanía. La normatividad formal es la que se establece al interior de la institución. Ahí sí podemos hablar de la familia, de la universidad, del colegio, de la empresa, donde para hacerla cumplir se llama un reglamento, se llama un manual de convivencia o se llama una ley. Y la normatividad informal es la que se realiza por ese deber moral, ético y axiológico del que hablabas ahora, Rosenberg. Le corresponde al individuo manejar sus propias ideas, sus propios conocimientos para determinar si cumple o no una norma informal. Ese cumplimiento de la norma informal nos debería remitir indiscutiblemente a las normas de buen comportamiento expresadas hace ya algunos años por el señor Juan Ricardo Carreño cuando nos planteaba las normas de Carreño. ¿Qué debemos entender nosotros cuando hablamos de competencias ciudadanas? Bueno, en principio debemos tener claro, como pretende hacerlo el Ministerio y en general todos los sistemas educativos regulados nacional e internacionalmente, el concepto de competencias. Competencias, la definición más básica es un saber hacer en contexto. Se pretende con las competencias que los estudiantes desarrollen una habilidad especial para aplicar sus conocimientos en un contexto disciplinar específico. En este caso, se pretende que los estudiantes apropien las habilidades que les van a permitir interactuar en un contexto social. Don Alirio, ¿qué justicia, qué paz se desarrolló con este acto a la familia, a la comunidad y al pueblo en general? Juan Carlos, la comunidad de la vereda La Pica, no obstante que todos fueron reparados por el Estado, pues estos siguen pidiendo justicia ante estos hechos. Han pedido que el presidente de la República vaya al municipio y presente las disculpas públicas ante toda la comunidad, porque fue un hecho que enlutó a Colombia y el mundo. Entonces, en vista de todos estos sucesos, la comunidad de estas veredas quiso que esto no quedara perdido en la memoria. Quiso que a través de un adecuado proceso, las presentes y las futuras generaciones pudieran conocer cómo fue o qué ocurrieron los hechos, qué siguió después de que ocurrió esta tragedia, qué ha pasado con las familias que perdieron a sus hijos, cómo ha sido la vida cotidiana de los habitantes de este municipio y qué ha hecho el Estado para reparar en parte a todas estas comunidades. Yo creo que es necesario, antes de continuar con todo el discurso loable por demás que se viene realizando desde la corporación, con los corporados, que identifiquemos cómo ellos conciben la ciudadanía como factor de llevar el trabajo o realizar el trabajo con ellos. Yo creo que ese es como parte del asunto nodal que tenemos por resolver, el asunto de lo conceptual en torno a lo que es ciudadanía. Si uno va y revisa bibliografía y todo lo que conceptualmente puede implicar esto, encontramos sesgos que van de lado a lado, de polo a polo, de acuerdo a los intereses de quien define el concepto de ciudadanía y del interés que hay en la construcción de ciudadanía.
Nosotros para esto nos hemos instalado como en una premisa lo más básica posible, y es que ciudadanía es la asunción de derechos y deberes, punto. Porque meternos en lo otro ya obedece a intereses políticos o algunas, digamos, cosas más desde lo ideológico, dependiendo de la orilla en que se esté. Para nosotros, ciudadanía simplemente es el ejercicio de la asunción, ¿no es cierto?, del ejercer y reclamar y trabajar por este asunto. Y de allí nuestro trabajo, nuestra particularidad, encuentra un punto gris, ¿no es cierto?, y es cómo entender entonces que las comunidades, que los grupos organizados o no organizados, que los mismos ciudadanos tengan que reclamar derechos, y sobre todo ante el Estado, ante el mismo Estado, o sea, que haya que dar una pelea, una lucha, una organización, que haya que presentar hasta un simple derecho de petición para reclamar un derecho. Entonces miramos cómo usted nos está ubicando en un tiempo de más o menos 1980-90, donde se genera todo ese proceso, ese boom del narcotráfico, ese boom de la violencia en las comunas, y prácticamente donde, como usted misma lo planteaba, la Comuna 1 estaba ganando un protagonismo impresionante en todo el contexto de la ciudad. También tengo entendido que por esa época desde la Universidad de Antioquia se hace un convenio con la Universidad de Colonia en Alemania, donde participan algunos profesionales de allá en la construcción de todo este proceso. Sí, en el primer momento, cuando se crea el grupo de investigación cultura somática, lo hacemos de la mano de la Universidad Alemana del Deporte, en cabeza pues y representados aquí en Medellín por el profesor Volker Rigna y el profesor Jürgen Griesbeck. Ellos estuvieron cerca. Jürgen en particular se comprometió profundamente con este trabajo de la Comuna Nororiental. Luego Jürgen deriva como una propuesta mucho más personal, sí, más independiente de la universidad, que se llama y todavía funciona a nivel olímpico, que es Fútbol por la Paz. Fútbol por la Paz, exacto. Sin embargo, mi tesis es que esa idea de Fútbol por la Paz justamente es una derivación del sustrato fuerte que sostenía este trabajo, y era pensar cómo desde las prácticas que involucraban el cuerpo y la motricidad se podía generar prácticas también de resistencias, políticamente hablando, cómo el cuerpo de alguna manera y por la vía de la motricidad ofrecía alguna reacción frente a todos estos fenómenos tan fuertes de opresión, de dolor, de tragedia que vivía Medellín en ese tiempo. Seguimos viviendo de otra manera, el miedo y las tragedias no se van, mutan, modifican el rostro, claro, pero igual lo que queríamos en ese momento era leer desde el cuerpo y en particular desde la motricidad cómo eran las respuestas y qué estaban significando estas respuestas en la gente. Nosotros trabajamos con un grupo, por ejemplo, de raperos que se llamaba Contrafuego, y en ese grupo de raperos ellos decían que era contra lo malo, contra lo que lo dañaban, y desde el rap, que es una práctica motriz muy clara, donde el cuerpo es como lo que está allí en el centro, ellos querían reconstruir, y lo dicen literalmente en algún video, un mejor Medellín, una mejor ciudad. Tratemos de mirar la dinámica, cómo se realiza, cómo se gestiona esta ciudadanía digital. Ustedes van a cada uno de los colegios, mediante la base de datos convocan a los docentes o a los funcionarios públicos, el funcionario público o el docente se inscribe en alguna página, y de ahí en adelante de que se inscriba o que sea tenido en cuenta en ese grupo, ¿cuál es la dinámica para acceder a esa ciudadanía digital? Lo que está buscando el programa, tanto a través del ministerio o de los ministerios de educación y de las TIC como de la UNAD, es que el desarrollo, o sea, la dinámica del proceso sea muy sencilla para las personas. Digamos que en este momento estamos realizando dos procesos diferenciados, uno para funcionarios y otro para docentes. En el caso de los docentes, el Ministerio de Educación Nacional ha querido, debido a la importancia que tiene el uso de las TIC para la formación de los estudiantes, los docentes ingresen a un curso virtual. Es decir, el proceso sería fundamentalmente que a través del contacto que se realice, fundamentalmente a través de secretarías de educación de los municipios, llegar ya a las diferentes instituciones, realizar un proceso de inscripción en línea, que es un proceso muy sencillo también, y una vez que el docente haya hecho la inscripción en línea, se le habilita un aula virtual, en el cual tendrá un tiempo de trabajo, tendrá una asesoría de un tutor virtual y podrá desarrollar algunas actividades que van encaminadas a fortalecer esas competencias que va a certificar. Una vez ese docente haya pasado por ese tiempo en el aula virtual, entonces se programa ya con la institución
una fecha de presentación donde fundamentalmente lo que se hace es una prueba en el aula digital que permite verificar que el docente cumple con las competencias básicas. En el caso de los funcionarios, el proceso es de alguna manera semejante, pero omitiendo ese proceso de paso por un aula virtual, de manera que el funcionario público puede acceder fácilmente a inscribirse, también de manera digital, a acceder a la información del programa, que no tiene que estar necesariamente vinculada a su ingreso al aula, y una vez que haya tenido un tiempo suficiente para poder repasar o poder mirar esa información que se le va a certificar, poder entonces programar con la institución también, igual que se hizo con la institución educativa, una prueba de certificación, una fecha específica para que se certifique y realizar el proceso. Usted nos estaba planteando ya de las diferentes etapas de duelo. Ahora sí, profundicemos en ellas. Juan, podemos diferenciar algunos momentos del duelo. Algunos son de segundos, minutos o días, y otros pueden ser muchos más largos en el tiempo. Entonces, el primer elemento que uno encuentra en el duelo es la parte que se llama el shock o la conmoción emocional, que da cuando se tiene la noticia o cuando se asegura el elemento. Entonces, si a alguien le dan una noticia súbita de algo que no esperaba, el shock y la conmoción es mucho más fuerte, profunda y puede ser más larga que si tú de manera anticipada sabes que el evento natural puede venir. Caso es, una cosa es que una persona que tenga un gran padecimiento físico, una enfermedad, pues o que va a terminar en la muerte, es una muerte anunciada y esperada, en ocasiones hasta deseada, no por el mal sentido de la palabra, sino porque, por ejemplo, la persona está padeciendo dolores muy fuertes o está en una condición, digamos, de una calidad tan absolutamente pues baja que uno dice, pero pues finalmente no tiene mucho sentido, es mejor que se vaya. Uno diría que ahí el shock y la conmoción va a ser muy corta porque de alguna manera se han adelantado partes del proceso de duelo, pero no es igual a cuando de buenas a primera, usted estando tranquilo, le llega una noticia de un accidente, de una muerte violenta, de una desaparición, donde ya viene como todo la conmoción de algo que no se esperaba, algo que no se tenía registrado dentro de la mente. Ustedes vienen de un barrio normal de cualquier municipio donde los jóvenes se dedican a generar algunas actividades licenciosas, participar de bandas y demás. Con eso nos damos cuenta que ustedes no pertenecieron o no pertenecen a ese proceso de esas bandas o de esos grupos y que tomaron una determinación diferente, y es conformar un grupo de música para justamente apartarse de todo este proceso. ¿Cómo ha sido el acompañamiento, por ejemplo, de sus familias, de sus profesores, de sus amigos frente a esa conformación de este grupo? Pues de nuestros padres ha sido excelente, porque cada vez que contamos con un evento que vamos a participar o que vamos a realizar o algo que tenga que ver con la banda, siempre están pendientes para ayudarnos, sea económicamente o sea que van y nos apoyen. De los profesores son contados, son contaditos los que nos han apoyado, porque hay unos que son todavía tienen esa mentalidad de que el rock no es música y nos critican por lo que hacemos. Tanto así que una vez en una presentación en el colegio estábamos tocando una de nuestras canciones y la rectora nos mandó a apagar el sonido y mandó a los salones a todo el mundo. Entonces son los profesores contaditos los que nos apoyan. Y los amigos, pues los amigos, yo pienso que gracias a la música que hemos hecho, a la labor que hemos hecho, hemos conocido muchas personas por medio de esto, que nos siguen apoyando en eventos que hacemos o que participamos. Considero necesario que hagamos una contextualización de términos y de toda la dinámica de lo que es esa práctica deportiva o ese estilo de vida, Pablo. ¿Por qué no nos amplían un poco frente a todo este proceso? Mira, Juan y radioyentes, entonces para contextualizarlo un poco, digamos lo que lo podemos dividir o subdividir en 4 categorías, que sería la parte del aficionado, el hincha, el barrista y un fanático. Entonces, cuando hablamos de estas categorías, estamos diciendo que un aficionado es aquella persona que puede identificarse con el gusto o preferencia por una cultura. En nuestro caso sería cómo esa persona tiene preferencias y gustos
por la práctica del fútbol. Entonces ese aficionado se identifica con esta cultura o este tipo de cosas. Los hinchas, ya una persona ya determinada, ya está involucrada con esto, ya tiene definidos sus gustos, sus colores, la simpatía o la preferencia por algún equipo de fútbol. Entonces el barrista, digamos lo que se denomina así como en un orden de idea de unos hinchas, pero con una simpatía homogénea, ya por el apoyo simbólico hacia un equipo en común. Entonces ya el barrismo ya se vuelve un colectivo. Entonces hablamos de que un aficionado puede ser una persona, pero el barrista ya entra a un colectivo que está atravesado ya por una cantidad o cierta cantidad de hinchas. El fanático ya es esta persona, digamos, lo que lleva ya a extremos, esta simpatía o este gusto por el fútbol, en este caso por el barrismo, donde ya usted ya expresa su grado ya de tal magnitud, donde ya podemos decir que entra un poco la violencia, esa incapacidad de que uno no tolera a los demás barristas o a los demás colectivos de hinchas. ¿Cuál ha sido tu recorrido en todo este proceso comunitario? ¿Cuándo empezaste a interesarte por el proceso de los jóvenes y de los adolescentes en tu municipio? Asambleas Municipales de Juventud fue la puerta de entrada de esa participación en esa organización juvenil en Antioquia, porque ya ahora somos reconocidos a nivel de Antioquia, y gracias a ese proceso que yo de una u otra manera lancé en Girardota, ahora modifican la ley 375 que fue de juventud, que es la ley de juventud, la modifican y hacen estatuto de ciudadanía juvenil. Ahora, hace poquito, sacan el estatuto de ciudadanía juvenil y dicen que uno de los focos más importantes que debe de surgir y que deben de fortalecer en Antioquia son las asambleas municipales de juventud. Y nosotros desde hace ya tantos años veníamos trabajando esa estrategia, donde los jóvenes se reúnen, tienen la posibilidad de decidir, tienen la posibilidad de empoderarse, tienen la posibilidad de decir, este proyecto es lo que vamos a hacer desde el foco de consumo de sustancias psicoactivas, desde el foco de la cultura, desde el foco del arte, desde el foco del deporte, en fin. Ellos ponen en la mesa tantas propuestas que se recopilan, se genera un plan operativo anual y se ejecuta. Entonces los mismos muchachos se empoderan, tienen sus funciones, crean, estructuran y ejecutan. Entonces ha sido una experiencia muy bonita y que uno se siente orgulloso cuando dice que una idea que surgió de la nada, una idea que surgió desde una iniciativa cuando joven, ahora se puede ver materializada en que gustó tanto y generó tanto impacto que ahora lo podemos ver reflejado en el nuevo Estatuto de Ciudadanía Juvenil para Antioquia. ¿A qué se refiere el concepto que nos vas a trabajar el día de hoy de la individuación y cómo nos apropiamos de él para construir ciudadanía? Muy bien, primero tenemos que partir de un concepto básico y ese es de la formación. Cuando nosotros hablamos de formación, efectivamente tenemos que entender lo que es el proceso con el cual un ser, una persona, un ser humano, se resignifica a sí mismo, se identifica, asume una postura política y a partir de allí entonces toma acciones, toma decisiones que no solamente le permitan resignificar su existencia, su ser, sino que se vuelvan un motor de acompañamiento que permita mejorar las condiciones de vida de la comunidad en el cual está inserto. Cuando hablamos de mejorar las condiciones de vida, no solamente nos referimos a que genere unidades de emprendimiento, sino desde el concepto más básico que es la convivencia con el otro, esas relaciones interpersonales, no solamente que tengan sentido, sino que todas las situaciones que tienen que ver con el manejo de conflictos, con los estados emocionales, con la convivencia interpersonal con el otro, sea más significativa, sea más constructiva. Cuando hablamos entonces de esa formación, eso nos tiene que llevar a un proceso que llamamos individuación. Esa individuación se puede asumir desde la antropología pedagógica, en el sentido de que quién soy yo como ser político, como actor político, y ese actor político, ese ser político es que me tiene que permitir no solamente conocer el contexto en el cual habito, conocer las situaciones históricas de donde yo provengo, sino que a partir de allí cómo lo que yo vaya a decidir, lo que yo vaya a construir con la comunidad no esté alejado de esa historia particular, esa historia personal. Porque ¿qué es lo que ocurre normalmente?
profesionales que van a contextos, que van a X barrio y se olvidan de la historia, se olvidan de ese contexto histórico, se olvidan de ese proceso de cómo se conformó la comunidad y terminan diseñando procesos que en vez de contribuir a que se mejoren esas relaciones al interior de la comunidad, lo único que hacen es o dificultarla o en el peor de los casos haciendo nada. Entonces cuando hablamos de individuaciones, yo cómo me reconozco como sujeto político, cómo me diferencio del otro en mis decisiones políticas. ¿En qué consiste ese programa de formación de formadores? Bien, el Consejo Académico de nuestra querida UNAD siempre se ha interesado por tener un personal que sea muy bien cualificado y muy bien estructurado, además de que tenga un perfil social y comprenda muy bien la misión de nuestra universidad. El Consejo Académico, en una de sus reuniones, estableció las condiciones y los perfiles fundamentales para el ejercicio académico y pedagógico de nuestro cuerpo académico, del misional y del administrativo. Además, se deja abierto un espacio para que otras instituciones puedan disfrutar de todos los beneficios del programa de formación de formadores. Está dirigido a todo el personal académico, a los misionales y a los administrativos, no solamente de nuestra UNAD, sino que está abierto para que otras instituciones o ciudadanos del común lo quieran hacer. De hecho, sabemos de que hay docentes o aspirantes en muchas partes del país interesadas en este trabajo. Tenemos así en la cercanía varios ciudadanos que han realizado uno de los diplomados y se sienten felices y satisfechos con todo el conocimiento que han compartido y que han fortalecido. ¿Cómo surge Ciudad Frecuencia? ¿Cuáles son sus recorridos? ¿Cuáles son sus logros, sus avatares y sus proyectos? Bueno, yo creo que Ciudad Frecuencia nace en una terraza, como en el barrio Castilla, donde todos hemos nacido, donde nosotros, pues los de acá del barrio, es como vernos andando por las calles, por las terrazas, por los solares, por las aceras. Yo creo que nace de esas necesidades que siempre ha tenido el barrio por hacer arte y cultura. Yo creo que parte desde ahí, de Ciudad Frecuencia, abrir un espacio donde podamos hacer el arte, reunirnos, conversar, reconocernos como vecinos. Yo creo que de ahí nace Ciudad Frecuencia, con esa inquietud de hacer cosas por los jóvenes, por los artistas del barrio, de la ciudad. ¿Cuántas personas empezaron este proceso de Ciudad Frecuencia en Castilla y desde hace cuánto empezó el proyecto? El proyecto lleva aproximadamente 10 años y es una réplica de los ecos que ya traía el barrio, que siendo tan cultural, han habido grupos artísticos que siempre han dado un gran ejemplo. Y yo creo que Ciudad Frecuencia recoge todas esas experiencias y se conforma aproximadamente hace 10 años haciendo tomas culturales, haciendo conciertos, haciendo festivales por la vida, entre comparsas, teatro. Yo creo que ahí nace toda esta aventura que hemos tenido durante tanto tiempo. Ahora nos enfocamos en la música por la inquietud de que queríamos tener una agrupación, queríamos tener un grupo, queríamos tener un lugar donde ensayar. Y creo que todas esas inquietudes nos hacen ir a los bares del barrio, a las esquinas, a las terrazas, a las aceras, a tomarnos esos espacios que nos pertenecen en el barrio y desde ahí empezamos a hacer cosas. Ahora, ¿cuántas personas? Yo creo que es toda una comunidad que se ha prestado para que el arte y la cultura en el barrio no mueran. A pesar de que hemos tenido épocas violentas, el arte siempre ha estado ahí. ¿Cómo te ves involucrado en todo este proceso de gestor de la comunidad? Bueno, primero es una historia humana, llamémosla así, ¿cierto? Y de relación con la gente, de reconocerme en un espacio desde muy joven y saber que existir en los barrios populares
o en las comunas populares, como también las llaman después de la parte administrativa, en esta ciudad y en el país. Vengo de una familia campesina donde el sector y la zona es de campesinos y campesinas que llegan acá, y ya en esa adolescencia empieza uno a verse parte de un sector, de un barrio, de una zona donde es posible hacer cosas. Y llega así un grupo de estudiantes universitarios que ya siendo parte también de estos mismos espacios, empiezan a formar un grupo que se llamó el Centro Artístico Castilla en los años 70, y empiezan a conformar ese grupo, y como bien es sabido, Juan, tu saber especialmente, que en los 70 pues era esa parte donde uno creía que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Y este grupo de amigos y digamos amantes del sector empiezan a conformar ese grupo cultural y artístico muy centrado desde la formación política. Entonces, como puedes saber, toda esa parte artística y cultural era, digamos que argumentada desde Bertolt Brecht, de todo ese panfleto pues que se daba en la época, mal llamado en la época bien. Entonces todo esto nos permite empezar a conformar, digamos, grupos culturales y artísticos que van a ser de referencia en la ciudad. Como te digo, el Centro Artístico Castilla, después viene lo que se llamó la Corporación Cultural y Artística del sector de Castilla, luego los grupos culturales y artísticos en los 80, sobre todo de teatro callejero, lo que fue 12 de octubre, el Picacho, la conformación pues lógicamente por esos momentos agrios que vivió esta ciudad tan fuerte que sigue viviendo como el país, lo que fue la Corporación Picacho con Futuro, Simón Bolívar, instituciones educativas que se fueron articulando como a toda esta propuesta de formación. ¿Cómo te vinculas a esos procesos con la alcaldía y con Jesús María Valle en lo que hoy en día es tu recorrido histórico de trabajo comunitario? Creo que fue la posibilidad de tener una persona tan reconocida a nivel local como a nivel nacional como Jesús María Valle, quizás internacional, y permitirme subsistir en una ciudad como Medellín. Cuando regreso en febrero del 98, tenemos unas 2 o 3 reuniones antes de que él fallezca, y eso me posibilitó vincularme a procesos de Red de Paz con iniciativas ciudadanas de construcción de ciudadanía. Estabas hablando de febrero del 98, tú llegas a Medellín. Aquí empiezas a trabajar y a conocer un poquito el proceso social, comunitario y político que tenía el doctor Valle. De ahí en adelante tú empiezas a tener contacto con todo el proceso de Red de Paz y con todos los procesos comunitarios que él estaba liderando y gestionando. Planteamos que a los pocos días del mismo mes de febrero fue asesinado el doctor Valle. ¿Cómo se dio ese momento en tu vida particularmente, César? Yo creo que ese es como de uno de los momentos de que no se quisiera recordar, pero de todas maneras hay un gran reto también de la nueva concesión de ciudadanos, que es reconstruir una memoria, una historia de lo que pasa en los territorios para que eso no se vuelva a repetir. Entonces el fallecimiento de Jesús María Valle me obliga a varias cosas, a pensar en una formación, porque era un ciudadano que no tenía ni siquiera primero de primaria en el 1998. Vamos a hablar acerca de esa evolución del concepto de lo público. ¿Cómo empezamos a concebir eso, Ramiro? Me resulta muy importante esta pregunta de entrada que apertura esta conversación, porque para quienes son estudiantes de filosofía y de programas en ciencias sociales de su universidad y en general de todas las universidades que hoy nos permiten la escucha, lo público nace realmente de una manera muy formal en América Latina, viene con la modernidad europea, y hay un elemento que me parece ahí muy importante, porque es cierto que la modernidad política europea es un muy buen referente de conversación en la democracia liberal, pero lo que no es tan cierto es que aquella modernidad europea del Renacimiento, del siglo XVIII, de la Ilustración, haya logrado venir a América Latina intacta en su diseño. Es decir, las democracias liberales del siglo XVIII, del siglo XIX, en Europa funcionaron muy bien, pero a América Latina se condujeron a través de la colonia, y allí hubo una primera fractura que indicó que la democracia tomó matices o tomó modalidades. Por ejemplo, en el marco de la colonia, la democracia no fue democracia liberal como la escribieron los teóricos liberales europeos. La democracia en América Latina a partir de la colonia, le hace
en la segunda mitad del siglo XIX, es una democracia patrimonial, es una democracia de orden administrativo, es una democracia fundamentalmente constitucional, es una democracia jurídica. Allí ya hubo un primer rompimiento de la concepción tradicional de lo público. Es decir, para la democracia liberal, lo público es la máxima conquista de los constituyentes liberales, es decir, de la ciudadanía en las revoluciones burguesas europeas, en la Revolución Francesa, por ejemplo. Solo que esto mismo no pasó en América Latina a partir del siglo XIX y desde luego a lo largo del siglo XX y en el siglo XXI. Es decir, en América Latina la democracia mutó a formas constitucionales, democracias jurídicas, democracias judiciales, pero en todo caso eso obligó nuevos cambios de lo público. ¿Qué nos puede usted empezar a aportar desde el proceso y trabajo profesional que ha realizado frente a este proceso de las adicciones? Sí, Juan Carlos, por ejemplo, la adicción yo la trabajo bastante, no solo consumo de sustancias como el alcohol y otras drogas como la marihuana, la cocaína, etcétera, sino también a las dependencias, por ejemplo, que viene siendo como la adicción, porque la adicción, entre otros sinónimos, podría ser una dependencia, porque ya es algo que es incontrolable a la estructura mental de cada individuo. Por ejemplo, partiendo desde el cigarrillo mismo, la gente cree que el fumar es el asunto únicamente del humo, pero no tenemos en cuenta los grandes químicos que tiene el cigarrillo. La nicotina se va introyectando en el sistema nervioso central, lo altera, lo modifica, y estamos únicamente mirando, Juan Carlos, el tema de la nicotina. Pero si miramos, por ejemplo, como decía al principio, la marihuana es todavía mucho más potente por el efecto que tiene. Y si nos remitimos al alcohol, como lo testimonia la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que el alcohol es una droga que altera 100% el sistema nervioso central. Entonces, en procesos que yo he tenido, por ejemplo, en la actualidad, estoy trabajando con un grupo de adultos mayores, gente mayor de 75, 78 años, en una corporación que se llama Bello Horizonte. Esta corporación rescata a estas personas de los parques, avenidas, lo que llamamos desafortunadamente personas de o en la calle, y los van seleccionando y llegan a estos hogares. Allá es un trabajo de terapia personalizada, grupal, para ir aportándose granito de arena en ellos para que de pronto no se dé mucho el caso de la deserción. Le damos gracias a Juan H. Hernández y a Rosenberg Molina en el Control Master. Se despide usted, Juan Carlos Ocampo Ortiz, y hasta un nuevo programa donde nos encontremos para seguir construyendo ciudadanía. Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.